Jesucristo, amén. Lo que voy a leer es Juan 14, del 1 al 3. Pero ustedes, del 1 al 3, Juan 14, del 1 al 3. Pero ustedes van a mirar que en el capítulo 13, el versículo 21, el Señor anuncia la negación, la traición de Judas. Y cómo quedarían los discípulos pensando que el Señor está hablando, que con ellos andaba un traicionero. Yo que no quedaría muy contento en sus corazones. Después les habla en el versículo 36 al 38 la negación de Pedro. Y que Pedro podemos decir que, como dicen los venezolanos, no sería que sería cabecita caliente, perdón del hermano, o sería que era muy fervoroso, pero siempre el que estaba primero. Y el Señor les habla que Pedro lo iba a negar. Había un traicionero, Pedro lo iba a negar. Y el Señor les dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. El Señor se iba a alejar de ellos. Tres cosas. Podemos decir que como negativas para ellos. Y entonces el Señor les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 1. Y si me Y si me fuera a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Notemos que cuando el Señor los vio turbados, acongocados, confundidos, les habló de la segunda venida a llevar a su pueblo. Entonces vamos a pasar al capítulo 16, versículo 20 al 22. El otro punto. Capítulo 16 de Juan, versículo 20 al 22. De cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Le está hablando a los discípulos y hoy es para nosotros. Y el mundo se alegrará, a los incrédulos, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y hace una comparación en el versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahí está hablando dos clases de gozo. Vamos a usar el gozo de verlo resucitado y el gozo eterno que vamos a tener allá cuando dice Apocalipsis en cuanto a las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Pero en Apocalipsis hay varias veces la palabra gozo que vamos a tener eternamente y para siempre. Ahora pasando al 20. Pasando al 20, capítulo 20. 20, 19 al 21. Ya el Señor estaba resucitado y se le aparece a aquellos que estaban en aquel aposento. Era de noche, había tinieblas y estaban llenos de miedo por los judíos que querían matarles. Y notemos cómo el Señor obró con ellos. Dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, había miedo. Es que por más que seamos creyentes, pero nos da miedo la parte adámica de morir. Pablo decía que él deseaba ser transformado y no desnudo. Él sentía la muerte y era un hombre de Dios consagrado, pero sin embargo tenía una naturaleza adámica. Allí estaban los discípulos de noche, oscuro, habían tinieblas y había miedo del temor de las masas religiosas que querían matarles. Pero notemos que dice
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La presencia del Cristo resucitado y glorificado. El miedo y la oscuridad, las tinieblas, se cambió en gozo, en paz. Y después vemos la palabra alegría o gozo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron o se gozaron viendo a mi amado o al Señor. Se gozaron, pero le dijo 2 veces la palabra gozo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os he enviado. Ahora pasando Apocalipsis, Romanos, la última enseñanza, la última lectura. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 15 hasta el 18. Versículo 15 de Romanos 8 hasta el 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este es un temor de cobardía o de miedo o de desánimo. Pero allá en 2 de Timoteo dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un consejo que porque el creyente va a sentir cobardía o miedo o desánimo, dice que los reinos de los cielos han subido violencia y lo arrebatarán los valientes, porque los cobardes no tienen derecho de ir al cielo. Aunque esté hablando de las personas de afuera. Ahora dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero el sello de la enseñanza, el 18. Tengo, por cierto, yo creo que el servidor de Dios, el siervo de Dios que sufrió más en su ministerio, el apóstol Pablo. Y aquí dice: tengo, por cierto, tengo una estructura de justicia en mi alma, de convicción y certeza. Tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, las adversidades, necesidades, no son comparables a la gloria y a la felicidad que nos espera. Si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en el cielo, cuyo arquitecto, constructor es el Dios omnipotente. Pero ahora empezando la enseñanza, cuando el Señor le dice: no se turbe vuestros corazones. El Señor Jesucristo es el mismo Dios. Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, no llevándonos en cuenta los pecados pasados, y nos encomendó este mensaje de la reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y en Primera de Juan y tantos versículos que dice que Jesucristo es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. Eso es para la gente. El hermano José Luis habló una palabra pero no la puede coger, de los llamados testigos. Pero no vamos a estar criticando aquí la doctrina, vamos a hablar del Señor. Ahora, el Señor que es omnisciente, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Uno de los tantos atributos del Verbo eterno Hijo de Dios o del Dios del cielo, que es la misma palabra. Él vio que estaban turbados y acongojados, afligidos, estaban confundidos. ¿Qué iban a creer los discípulos? Que en medio de ellos había un traicionero. Y en el tiempo que estamos viviendo, con reverencia, hablar en medio del pueblo de Dios personas traicioneras. La otra parte es que el Señor le habló que Pedro lo iba a negar. Era otro para ellos duro. En la parte secular, espiritualmente estaban con el Señor, pero somos humanos, tenemos esta lucha adámica. Después les dijo que Él se iba a preparar un lugar. 3 cosas. Pero la seguridad del Señor y su amor y su bondad para consolar al pueblo del Señor en el tiempo de aflicción. Por eso dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. El Señor nos sustentará en el lecho del dolor. Por eso en el momento de aflicción, de dudas, dificultades, dice:
echando toda vuestra ansiedad, y Él tiene cuidado de vosotros. Echa la carga al Señor y Él te sustentará. Él les dice, no se turben, no se acongojen, no se confundan. Es que la felicidad de mis discípulos no está en la esfera terrenal, está en la esfera del cielo. Mira, aquí no hay felicidad. Cuando el Señor nos llamó para salvarnos, aquí en la tierra nos ofreció una cruz o gloria aquí en la tierra. ¿Qué nos ofreció? ¿Cómo le dijo el Señor al pueblo de Israel y a los discípulos? El que quiera venir en pos de mí, renuncia al pecado, toma tu cruz de todos los días, la cruz de sufrimientos, la cruz de las aflicciones, la cruz de bendición para sufrir por la causa de mi amado. No se turben, no se acongojen, no se confundan por la pandemia, no se confundan por tanta delincuencia. Como dijo David, vuelvo a repetir, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque algún día como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Puesta la mira siempre en el momento de adversidades, de aflicciones, en Jesucristo, el autor y consumador hoy. Él es suficiente para guardarnos sin caída hasta el día dichoso, bienaventurado, que nos lleve a aquel lugar eterno. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Y hay muchas moradas, es que el cielo, la esfera del cielo es infinitamente grande para que vaya toda persona que quería el cielo. Pero cuando dice muchas moradas, hay estratos de moradas en el cielo, hay estratos. Ahora la otra segunda enseñanza que encontramos es que el capítulo 16, versículo 20, les dice a los discípulos, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. En Caucasia, uno mira cuando ven que hay un enfermo, los que están alrededor dice, ¿cómo? ¿Y ese no es evangélico? Es que los evangélicos se enferman y se burlan. Allá en el hospital, cuando me llevaron en el accidente, una enfermera profesional, pero muy prudente, sí. Entonces, hablando así, como estaba golpeado la cabeza, me decían, mire, don Fermín, cállese la boca. Usted no puede hablar tanto porque le hace daño. ¿Por qué se accidentó y usted no es evangélico? Dije, sí, pero el vino a salvarme, mi alma, mi espíritu y todo mi ser le pertenece al Señor. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y le expliqué, don Fermín, no hable, hasta que me tocó callarme. Me tocó callarme. Y yo dando sangre, pero tenía una alegría y un gozo y al mismo tiempo nervios. Pero lo que quiero decir aquí en este versículo es lo que el Señor le estaba hablando a los discípulos, que ahora es para nosotros. Dice, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí está. Eso es sufriendo con una esperanza. Hay de los que sufren sin esperanza, pero nosotros sufrimos con una esperanza gloriosa eterna. Por eso, la otro versículo, y hace una comparación. La mujer cuando está a luz, eso lo puede un hermano entender más. Cuando una mujer va a dar a luz, tiene preocupaciones, ¿verdad? Tiene tristeza y preocupación. Y el esposo, yo nunca fui casado. Como dijo un siervo del Señor, don Fermín es un hermano empedernido, un soltero. Empedernido está en el Antiguo Testamento, no me acuerdo en qué parte, la palabra empedernido. Pero sin embargo, un hermano casado o una hermana casada sabe cuando va a luz un niño cómo hay preocupación. Vamos a la clínica, vamos a estar. Y después que nace, ¿qué hay? ¿Tristeza o alegría? Esa es la comparación, como una alegoría, una comparación que hace el Señor. Que ahora tenemos tristeza y dolor, pero cuando seamos glorificados, lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4, vamos a estar en un lugar que no habrá tristeza ni dolor, no habrá muerte. El Señor enjugará toda lágrima, que está hablando en completamente gozo eterno, paz eterna, un hogar eterno preparado por el Señor. Esa es la esperanza de nosotros. Pero el versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza,
Pero os volveré a ver. Pienso que está hablando el gozo, las dos partes, cuando lo vieron resucitado y cuando estemos glorificados. Tiene las dos partes. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Hay un gozo que nadie nos lo puede quitar. Aunque David dijo en el Salmo 4, me gusta ese versículo, Salmo 4, versículos 7 y 8. Y él dice, el salmista, Señor del cielo, tú diste alegría a mi corazón, mayor que de aquellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, Señor del cielo, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Pero pasando al capítulo 20, abreviando para no coger tiempo a mis hermanos, el Señor ya resucitado y él se aparece a los discípulos que estaban pasando por dificultades. Ellos pasaron por dificultades en diferentes características, así como nosotros. No, pero nosotros no sufrimos ahora como sufrieron ellos. Muchos que murieron sacrificados y todo. Pero mire, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban en un aposento con las puertas temblando con miedo. Y había tinieblas, había aflicciones, había dificultades. Pero él se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Es lo que dice en el versículo 33. Estas cosas os he hablado, hermanos, para que en Jesucristo tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero la otra expresión es que dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, las heridas. Todo esto hice por ti, ¿tú qué has hecho por mí? Todo esto he hecho por ti, ¿tú qué has hecho por mí? Estaban sufriendo, pero él les mostró las manos, las heridas, que lo que estaban sufriendo ellos no tenían ni un principio de lo que había sufrido él para salvarnos. Ellos estaban siendo perseguidos, sí, había oscuridad, había miedo, había desánimo, porque los judíos querían matarles. Está bien, como humanos ellos estaban sintiendo miedo, pero el Señor les cambió el miedo, el desánimo en paz. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no lo doy como el mundo la da. Hablando en cuanto si hay alguna persona en esta mañana que no es salvada, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de la fe de Jesucristo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero la otra escritura es que dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y sus discípulos se regocijaron o se gozaron viendo al Señor. En esta mañana hemos visto al Señor por fe. Aquí está el Señor con nosotros. Y hay un gozo, una alegría al pensar que el Señor nos concede nuevamente de congregarnos en el nombre del Señor y celebrar la cena del Señor. Recordarle a Él lo que sufrió y padeció para librarnos del castigo eterno y darnos una esperanza gloriosa de algún estar con el Señor en el cielo para siempre y por toda la eternidad. Pero la última escritura de Romanos dice capítulo 8, versículo 15. Pues no nos ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temores. O en segunda de Timoteo dice el capítulo 1, versículo 7, no sea un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es el que intercede por los santos con gemidos indecibles y que clama a Padre. Es el consolador que nos consuela, nos anima, nos fortalece para seguir adelante hasta el día glorioso que lleguemos a la meta. Pero la expresión del versículo 17, y si hijos también herederos. Hay dos expresiones en el versículo 17. No tan solo somos hijos de Dios, somos herederos de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, guardada en los cielos para cuando el Señor venga a llevarnos. Pero la otra palabra es que herederos y coherederos. Somos
herederos de la misma herencia del Señor. Por eso en el Juan 17, versículo 22, el Señor dice: Padre, la gloria que tú me diste, la riqueza que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero en el versículo 24 es como si fuera más profundo el sentir del Señor. En el versículo 24, Él dice: Padre, aquellos que me has dado, aquellos que creen en mí, quiero ese sentir del corazón, mi amado. Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria que tú me diste, porque me has amado de antes de la unión del mundo. Y Esteban, que murió por la causa del Señor, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y todavía no había partido. Todavía su espíritu, su alma estaba en el cuerpo, estaba muriendo apedreado. Vio la gloria de Dios y a Jesús o al Señor Jesucristo que estaba a la diestra, y al tiempo de partir dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, para partir con el Señor. Pero ahora el último versículo es el 18. Tengo por cierto, debemos tener esa convicción, esa certeza, que si sufrimos aquí, gozaremos allí. En el cielo es una felicidad, una gloria, una paz eterna, que vamos a estar por toda la eternidad. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y vuelvo a repetir lo que dice 2 Corintios, capítulo 5. Tengo por cierto, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. ¿Usted sabe cuántas cosas nos falta recibir nuevas del Señor? Nos hace falta recibir una vestidura de gloria, que no la tenemos todavía. Vamos a tener una casa de gloria, un tabernáculo, un tabernáculo, porque casa es diferente al tabernáculo, y una luz de gloria. Y el Cordero será la lumbrera que va a alumbrar la Jerusalén celestial, la compañía de muchos espíritus que están escritos en el libro de la vida del Cordero.